buena tarde tengan todos. El féretro del expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, quien falleció el pasado viernes a los 94 años de edad, es trasladado a esta hora desde Houston a la capital estadounidense, a Washington. Justamente irán estos restos en el avión presidencial. El Air Force One va a trasladar este féretro hasta el Capitolio de los Estados Unidos. Los restos mortales del exmandatario que gobernó la Unión Americana de 1989 a 1993 serán expuestos hoy en la sede del Capitolio para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan rendirle tributo hasta su funeral de Estado el próximo miércoles. El presidente Donald Trump pidió que el Boeing 747 presidencial, apodado Air Force One, cuando los presidentes de Estados Unidos estén a bordo, buscará el ataúd en Texas, que es lo que ocurre en este momento, para llevarlo, como decíamos, a la capital de los Estados Unidos. Así es, justamente el día de hoy arranca el cronograma de las ceremonias en honor al presidente número 41 de los Estados Unidos. Los funerales del expresidente George Bush padre empiezan oficialmente la tarde de este lunes, cuando sus restos sean colocados en la capilla ardiente en la rotonda del Capitolio, en la capital, en Washington, D.C. El féretro va a ser trasladado. Ya en este momento estamos viendo cómo ingresan los restos del exmandatario desde Houston a la capital y lo hacen a bordo del avión presidencial que Donald Trump justamente puso a disposición de la familia para que él viaje. Ahí vemos a todos los familiares más cercanos del exmandatario, el mandatario número 41 de Estados Unidos, también quien fue presidente de los Estados Unidos, su hijo George Bush. El cronograma completo va a ser, comienza ahorita, que van los restos en este avión. A las 3:30 llegan a la base aérea de Andrews, en Maryland. A las 4:45 aproximadamente los restos están llegando al Capitolio, donde estará de cuerpo presente para recibir la despedida de todo el público y de los simpatizantes republicanos y demócratas también, porque el expresidente mantenía su figura invicta como un político reconocido cuando fue mandatario estadounidense. A las 7:30 de la noche, el acceso al público al lugar donde van a estar los restos y guardia de honor. Van a continuar estos homenajes al exmandatario el martes, el 4 de diciembre, es decir, el día de mañana. El público va a seguir presentando sus respetos al presidente Bush de cuerpo presente en este lugar en la capital estadounidense. Ya el miércoles 5 de diciembre, desde las 8:45 de la mañana aproximadamente, será el cierre del acceso al público y la preparación del traslado a la Catedral Nacional. Para las 11 de la mañana va a haber la ceremonia fúnebre en la capital nacional de Washington, D.C., con la presencia del presidente Donald Trump. También estará acompañado de su esposa, la primera dama, expresidentes y otros dignatarios, diplomáticos, invitados especiales también. A las 12:30 va a ser la salida de la catedral en la ruta de la base aérea Andrews, en Maryland, en su ruta a Texas. Para en horas de la tarde va a llegar ya a Houston, a la iglesia episcopal San Martín, y a las 6:45 de la tarde será la ceremonia de cuerpo presente. Son 37 horas en total que se van a rendir honores en esta capilla ardiente en el Capitolio de los Estados Unidos, a la que esta tarde va a asistir el vicepresidente de la Unión Americana. Mike Pence va a pronunciar un discurso en medio de estos honores que se rinden al fallecido presidente. 94 años tenía al momento de perder la vida luego de una enfermedad que lo aquejó durante un tiempo, una enfermedad, un tipo de Parkinson que sufría, que se complicó también en los últimos momentos de su vida con afecciones respiratorias. George H.W. Bush murió el viernes pasado. Se van a realizar estos honores durante estos días, como lo ha descrito Ruth en esta agenda que ha sido dada a conocer durante el fin de semana, y luego volverá a este lugar, a Texas, para este funeral de Estado que va a ser dentro de 2 días. Así es, ya este fin de semana veíamos el féretro con los restos del expresidente estadounidense George Bush papá, que falleció el 30 de noviembre, cerrando el mes de noviembre, y que embarca a esta hora en el Air Force One para su último viaje a Washington,
donde el difunto mandatario será despedido con todos los honores políticos y también militares durante varios días. El portavoz de la familia de Bush papá había publicado algunas imágenes de lo que había sido su féretro y estaba acompañado de su perro. El perro de servicio de Bush papá estaba junto al féretro, decía algo así como misión cumplida, en un emotivo mensaje ampliamente replicado en redes sociales, símbolo ya de uno de los días de los funerales que se van a prolongar hasta el próximo jueves. A esta hora ya aparte el avión presidencial del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con los restos de quien fue el mandatario número 41 de los Estados Unidos. Son 3 las etapas que han tenido estos homenajes. En principio se realizaron algunos eventos allí en Texas, en este estado en el que residía el expresidente de los Estados Unidos. Las ceremonias que van a comenzar hoy en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., y luego el funeral de Estado finalmente en el que se le dará el último adiós. Volverán los restos del expresidente Bush a este estado en compañía de sus familiares, de sus más cercanos colaboradores políticos que han estado alrededor de la familia, acompañando a la familia en este momento. Y no solo los políticos estadounidenses, como tú lo mencionas, Carlos, sino también dirigentes extranjeros. La canciller alemana Angela Merkel, según ha anunciado su portavoz, irá a los honores que se le realiza a Bush, presidente desde 1989 a 1993. Recordemos que él hizo una campaña en su día a favor de la reunificación de Alemania. Los restos del expresidente Bush, que falleció el viernes pasado, estarán pronto en el Capitolio desde hoy hasta el día miércoles, cuando se lleve a cabo este funeral de Estado. Vamos inmediatamente a hacer contacto con Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital estadounidense, hasta donde van a ser trasladados los restos del exmandatario. Adelante, Emiliana. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en directo desde el Capitolio en este momento, donde actualmente faltan todavía algunas horas para que lleguen los restos del expresidente George Bush padre aquí al Capitolio, donde sus restos yacerán en la rotonda de este Capitolio durante las próximas 37 horas hasta el miércoles, también acompañado día y noche con guardia de honor. Recordemos que el mandatario estadounidense Donald Trump, quien tuvo algunas discordias con la familia Bush, ha declarado el próximo miércoles como día de luto nacional en honor a la memoria del expresidente. Lo que estamos viendo aquí en las afueras del Capitolio en este momento es bastante seguridad. Sin embargo, hasta el momento no ha comenzado a ingresar el público, pues recordemos que aún faltan varias horas para que llegue Bush aquí al Capitolio, pero ya también hemos visto algunos ejercicios de las personas practicando básicamente cómo se va a llevar a cabo este funeral de Estado aquí en el Capitolio. Incluso hemos visto la banda militar transcurriendo por el paso en las afueras del Congreso y también algunos vehículos con un ataúd practicando precisamente estos ejercicios. Vamos a apañar con el apoyo de las imágenes de nuestro camarógrafo Julio Moreno para que veamos exactamente qué es lo que está ocurriendo hasta el momento actualmente con esta banda militar y las personas que están practicando todo lo necesario para que se lleve a cabo de cierta manera un funeral y las ceremonias bastante bien que comenzarán a partir de alrededor de las 4 de la tarde. Ahora hemos estado hablando también con algunos turistas en el área de Washington y esto es lo que nos cuentan de cómo recuerdan al expresidente. ¿Sabes? Él era un hombre gentil, un caballero. Realmente habla de una era política distinta a la que tenemos el día de hoy y probablemente muchos de nosotros nos gustaría volver al día en el que todo era más amable, cuando se estrechaban las manos, si se quiere. Era un verdadero caballero, un hombre de Estado, querido por todos. Me gustó el hecho de que los Clinton y los Bush se convirtieran en amigos y espero que veamos más de ese tipo de personas en el futuro. Él fue un verdadero caballero, un gran diplomático, un gran embajador para los Estados Unidos. Me complace mucho el presidente actual, pero sí que espero un día en el que haya más amabilidad.
Ambas cámaras legislativas sostendrán una ceremonia a partir de las 4:45 de la tarde en honor a la memoria de Bush padre, donde también se espera que el mandatario estadounidense Trump posiblemente llegue al Congreso aquí alrededor de las 9 de la noche a rendirle homenaje. Pero recordemos que tanto Trump como los Bush, una familia republicana, sostuvieron discordias mientras este continuaba vivo, pues la familia Bush habría dicho que no habían votado por el mandatario estadounidense y según filtraciones a los medios de comunicación, esta familia habría votado por su contrincante Hillary Clinton durante las presidenciales de 2016. El próximo miércoles se espera que se lleve a cabo el primer funeral aquí en Washington en la Catedral Nacional en honor a Bush padre, como se ha hecho anteriormente con presidentes como Eisenhower, Reagan y Ford, y posteriormente este será trasladado nuevamente a Texas, donde tendrá otro funeral posiblemente el jueves. Pero hasta el momento, como les mencionábamos, esta es la actividad que se ve actualmente en el Congreso, todavía un poco callado, simplemente algunas autoridades, el servicio secreto, incluso en la rotonda donde mantendrán los restos del expresidente. Esta mañana nuestro camarógrafo Julio Moreno y yo presenciamos cómo estaban organizando todos los últimos detalles para asegurarse que la parte técnica, tanto como las luces y el sonido, estén listos para cuando lleguen los restos del expresidente alrededor de las 4 de la tarde aquí al Capitolio en Washington. Hasta el momento, esta es toda la información que tenemos en directo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Las dos imágenes, gracias Emiliana. La espera en el Congreso de los Estados Unidos, la salida del Air Force One desde Texas hacia la capital de la Unión Americana. Hablaba Emiliana de estos roces entre la familia Bush y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Incluso cuando se conoció a través de los medios de comunicación que los integrantes de esta familia de trayectoria política, de tradición política en los Estados Unidos, decidían no votar por su propio partido, por no votar por el abanderado de los republicanos, en este caso el presidente Donald Trump. Pese a ello, el presidente de los Estados Unidos ha autorizado el traslado, como lo vemos, en este avión presidencial desde Texas hacia Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y además, ya el viernes, a propósito del evento que se daba en Buenos Aires, Argentina, la reunión, la cumbre del G20, también el presidente Trump suspendió una de sus alocuciones, suspendió una de sus actividades por respeto y en memoria a quien fue el presidente número 41 de la Unión Americana. No han sido respuesta o no se ha dado respuesta a esos roces de los que hablaba Emiliana hace unos segundos, sino un respeto por la tradición política en los Estados Unidos, por esta deferencia que ha tenido el presidente Trump para la familia Bush a propósito de este momento, el segundo que vive esta familia en este año 2018, recordando que la esposa, quien fue la esposa en vida de George Bush, Barbara Pierce, falleció también a mitad de este año 2018, se rindieron también honores en ese momento y por segunda ocasión pues pasan por este trance, ¿no? De despedir a uno de sus familiares. Los familiares, como bien lo dices, Carlos, pues muere George Bush padre, el presidente que selló el fin de la Guerra Fría, padre de un presidente y de un precandidato presidencial. Falleció el día viernes en Texas a los 94 años de edad. Gobernó desde 1989 hasta 1993. El entierro final será este jueves. Se ha organizado un segundo funeral, será en Houston. Tras él se va a proceder a inhumar los restos del antiguo mandatario en la Biblioteca Presidencial Bush de la localidad de College Station, en Texas. Durante estos días también se ha llenado de ofrendas los lugares, precisamente donde vivía el exmandatario Bush y su esposa Bárbara, quien, como dices, pues falleció hace aproximadamente 8 meses. Como curiosidad, hace un momento estaba mencionando lo del perro de la familia Bush, de Bush padre, que lo acompañaba, un perro entrenado precisamente para los veteranos de guerra. Va a pasar a otra familia, pues el portavoz de la familia Bush ha difundido también en redes sociales unos calcetines o medias, como decimos aquí en Sudamérica, con los que se va a enterrar el cuerpo de Bush papá. Muestran la formación de aviones de combate. Recordemos pues que el presidente pertenecía y así se quiere rendir tributo a su vida de servicio, que incluyen 18 años como piloto de guerra. Así lo ha explicado el portavoz de la familia Bush.
Allí vemos a las personas que acompañan en Houston a los familiares del expresidente a la espera de ese momento de la partida del avión presidencial hacia la capital de los Estados Unidos. 37 horas en total. Se llevará este homenaje en el Capitolio, luego el primer funeral, que será esta semana, por supuesto, y luego el regreso también a este estado en el que sembró raíz la familia Bush, en el que ha residido esta pareja ya fallecida en este año 2018, como decíamos, y acompañados por todas las personas que estuvieron a lo largo en la vida social y política de George Bush, de Barbara Pierce y de quien fue luego presidente también de los Estados Unidos, George Walker Bush, y Jeb Bush, lo decía Ruth, lo apuntaba, también precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Así es, vamos a establecer nuevamente contacto con Emiliana Molina, quien se encuentra en Washington justamente antes de llegar a la presidencia. George Bush, papá, él había sido prácticamente de todo en la vida pública. Fue congresista, fue embajador ante Naciones Unidas y en China también fue jefe del Partido Republicano, director de la CIA y vicepresidente en la era de Ronald Reagan. Él abrió su carrera política y empresarial en Texas. Sin embargo, Emiliana, pues como ahora se van a rendir estos homenajes, como tú dices, en un lugar insigne en donde se le ha rendido a otros exmandatarios y figuras representativas de la política estadounidense. Cuando hay un evento como este, en donde se da un homenaje, un último adiós a quien ha sido presidente, en este caso como Bush papá, ¿cómo se organizan estos homenajes? Mucha gente de la política irá, muchos empresarios también querrán rendir su tributo a quien fue mandatario republicano, y también lo decíamos hace un momento, no solo los republicanos, sino demócratas que simpatizaron con su forma de hacer política. Bueno, así es, Ruth. Esto toma varios días de preparación. Sabemos que aquí la galería de prensa en el Congreso se ha estado preparando desde el fin de semana, desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Bush padre aquí en Washington. Han trabajado largas horas durante el fin de semana precisamente para lograr llevar a cabo estos eventos fúnebres y esta ceremonia y para asegurarse que todo salga bien. También ya hemos escuchado de algunas personalidades o algunas figuras importantes en la política estadounidense que estarán atendiendo este evento, entre estos Michelle Obama, que incluso canceló parte de la gira de su libro precisamente para poder atender este funeral aquí en el Capitolio. También el expresidente Jimmy Carter, quien ahora se convierte también en el presidente de mayor edad después de que falleciera Bush padre aquí en Washington. También algo que está causando un poco de qué hablar es que el mandatario estadounidense Trump y el actual inquilino de la Casa Blanca ha dicho que atenderá a esta ceremonia fúnebre aquí en el Congreso. Y esto, recordemos que sucede después de que el mandatario estadounidense no atendiera el funeral de Barbara Bush, la ex primera dama y la esposa de Bush padre, el pasado abril, hace 8 meses, pues debido a esta discordia que sostenían ambas familias, puesto a las críticas que le había hecho la familia Bush al mandatario estadounidense antes de que éste llegara a ser presidente de Estados Unidos actualmente. El Capitolio, también un dato interesante, estará abierto las próximas 24 horas, bueno, durante 24 horas por las próximas 37 horas, mientras se mantienen los restos del expresidente aquí bajo la rotonda, para que así también los ciudadanos estadounidenses puedan llegar al Capitolio y tengan suficiente tiempo para visitarlo. Estas puertas se abrirán a los ciudadanos a partir de alrededor de las 7 de la noche, una vez culmine la ceremonia entre ambos partidos legislativos, alrededor de las 4:45 de la tarde, y una vez también llegue el mandatario estadounidense Donald Trump a rendir sus respetos al expresidente Bush. Ruth. Emiliana, vamos a volver más adelante contigo. Washington, D.C., a donde están siendo llevados los restos del expresidente George Bush padre. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Uruguay ha rechazado el asilo al expresidente de Perú, Alan García, quien se refugió en la residencia del embajador uruguayo en Lima hace 2 semanas. El gobierno de Tabaré Vázquez no consideró como refugiado político al exmandatario, que es investigado en Perú por el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Alan García abandonó la residencia del embajador de Uruguay en Lima esta misma mañana y aún se desconoce su paradero. El presidente de Uruguay fue claro.
no concedemos el asilo político al señor Alan García. El gobierno de Tabaré Vázquez argumentó que en Perú hay una división de poderes y por lo tanto el expresidente peruano Alan García no es un perseguido político. Y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Vázquez ofreció una rueda de prensa en compañía de su canciller Rodolfo Noboa, quien estimó que a Alan García no se le está juzgando por sus ideas. No constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos hablado con el canciller del Perú para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. El embajador de Uruguay en Perú confirmó que el exmandatario salió de la residencia una vez fue notificado de la decisión. El Uruguay no otorgó el asilo al expresidente Alan García y el expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo que el gobierno desconoce el paradero actual del expresidente García, quien tiene vigente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Él lo único que tiene es un impedimento de salida del país, o sea que puede circular libremente por la ciudad y probablemente pues tendrá que haberse dirigido a su casa o a algún lugar que él habrá elegido. En Perú se especula que Alan García podría pedir asilo a México o Costa Rica. Para el canciller Popolicio, la decisión del gobierno uruguayo envía un mensaje a los demás países ante los cuales el expresidente podría eventualmente acudir. Este es un mensaje muy importante y que obviamente todos los países lo van a tomar en consideración, todas las embajadas están al tanto de lo que está sucediendo en el país y todas las embajadas aquí acreditadas en el Perú tienen absolutamente certeza de que en el Perú impera la división de poderes, tenemos el Estado de Derecho, la democracia y todos tenemos un debido proceso cuando somos llamados a la justicia. García, quien hace 20 días solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay en Lima, gobernó Perú entre 1985 y 1990 y nuevamente entre 2006 y 2011. Es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht para la construcción de una de las líneas del metro de Lima. Migración, seguridad, fideicomiso del nuevo aeropuerto internacional de México y el caso Ayotzinapa. Estos han sido algunos de los temas en los que se centró la primera conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano se ha comprometido a entregar informes sobre sus actividades y avances de gobierno a diario. Luego de su encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, el jefe de Estado asistió al acto en el que firmó el acuerdo para la creación de la comisión que va a investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo empezamos? Bien. Tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. Así empieza Andrés Manuel López Obrador sus labores como presidente. 2 días después de tomar posesión de su cargo, el mandatario se reunió con el Gabinete de Seguridad en el Palacio Nacional. Un encuentro que dijo mantendrá todos los días, pues es el tema que más afecta al país. Posteriormente, el jefe de Estado ofreció su primera conferencia matutina en la que informa sus actividades diarias y los avances de gobierno. En la rueda de prensa abordó el caso Iguala. Se va a firmar este acuerdo, decreto para abrir la investigación. El gobierno va a cooperar, no se va a ocultar la verdad, no vamos nosotros a encubrir a nadie. El presidente de México no va a ser cómplice, lo dije el sábado, de violaciones de derechos humanos.
Tras su encuentro con la prensa, López Obrador asistió al evento en el que firmó el acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad, que dará inicio a la búsqueda de justicia sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un compromiso que adquirió con las familias desde la campaña presidencial. Queremos que usted siga caminando con nosotros, que siga adelante, busquemos hasta encontrar a nuestros hijos. Para nosotros es muy duro, es muy difícil. Pasan los días, pasan las noches, no tenemos a nuestros hijos. Otro de los temas que abordó el jefe de Estado fue la caravana migrante. Su administración toma las riendas de la situación de los centroamericanos. El presidente delegó a Protección Civil, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración como los coordinadores de la emergencia que ha generado la presencia de los migrantes en la frontera norte del país. López Obrador firmó un plan de desarrollo integral con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objetivo de implementar políticas que frenen la migración ilegal. Bueno, también se trató en la reunión de hoy, tiende esta situación a normalizarse en la atención que se les está prestando de parte del gobierno, auxilios en atención médica, en alimentación. Hay cocinas del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto. Tenemos ya el reporte del número de migrantes. La construcción del aeropuerto internacional también estuvo en la agenda. López Obrador aseguró que sigue en pie y avanzan las negociaciones con los inversionistas. Hoy tengo un acuerdo con el secretario de Hacienda a las 4 de la tarde. Ya mañana yo les informo sobre este tema para que se conozca todo lo relacionado con el proceso del aeropuerto. Es un fideicomiso, es un proceso que se tiene que llevar a cabo. Yo lo que reitero es que están garantizadas las inversiones de los accionistas y que también se está llegando a acuerdos con las empresas constructoras. El mandatario dejó abierta la puerta para que sus detractores empiecen a hacer oposición a sus propuestas e invitó a los periodistas a cuestionar sus políticas. A ellos les aseguró que no habrá censura. El gobierno de López Obrador ya tiene en sus registros el asesinato de un periodista. Se trata de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, quien recibió un disparo en la cabeza y fue hallado en una carretera en Nayarit. Según la Casa de Derechos del Periodista del Estado, el comunicador había sido denunciado por difamación del municipio y enfrentaba un proceso jurídico. Márquez Jiménez dirigía un periódico y era además activista del partido Morena. La Fiscalía investiga si el asesinato está relacionado con su profesión. En la conferencia de prensa, justamente el presidente mexicano se refirió a estos hechos. Hoy se acordó mantener la vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos. Acerca de lo que me pregunta sobre Nayarit, se informó de que apareció este periodista en un hospital, que vamos nosotros a estar pendientes. Yo voy incluso el viernes allá a Tepic, a Nayarit.
Y tal como lo prometió en la campaña, la nueva administración del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador va a poner a la venta el avión presidencial que utilizaba Enrique Peña Nieto. Se trata de una de las primeras medidas ejecutadas por el gobierno entrante bajo el argumento de librarse de un símbolo del exceso, así lo han llamado, la aeronave. Un Boeing 787 de 218 millones de dólares fue adquirida en 2012. Este avión va a ser enviado a California por recomendación de la empresa Boeing para luego ser vendido. Aquí hacemos un corte comercial. En NTN 24 vamos a hablar sobre esta conmovedora imagen del perro que acompañó al fallecido expresidente Bush papá, que es tendencia en redes sociales. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Organismos de rescate en Colombia continúan la búsqueda de 2 menores de edad que se encuentran desaparecidos luego de que su escuela en el municipio de Calarcá, en el centro del país, quedara cubierta por tierra luego de 3 derrumbes. Justamente en este sitio fueron rescatados los cuerpos sin vida de una mujer, de 2 de sus hijos y otro estudiante. Nuestra periodista Adriana Ruiz continúa en el lugar de la noticia. Adriana, adelante. En la vereda Travesías del municipio de Calarcá continúan las labores de búsqueda de estas 2 víctimas de las 6 que se registraron por el taponamiento de la escuela rural. Hasta este momento no se han podido reanudar las labores debido a que continúan los movimientos en masa de la montaña. Hay preocupación por parte de los geólogos debido a la gran saturación de agua que tiene el terreno y que podría provocar un nuevo derrumbe. Las familias de los niños ya fueron trasladadas a un alojamiento temporal en el municipio, en el estadio de esta localidad, esto con el fin de atenderlos psicosocialmente y además evitar que queden en la zona donde se están evacuando paulatinamente las fincas. En este momento continúan intentando ingresar las maquinarias pesadas debido a que es la única oportunidad que tienen de rescatar estos 2 cuerpos. Bueno, se vino este derrumbe, los vecinos lograron salir a la 1 de la mañana, nosotros les dimos la respectiva ayuda. Se llamó a las autoridades competentes para que vinieran a auxiliar la comunidad, pero pues no hicieron caso y a las 8 de la mañana se vino todo este derrumbe, tapó a la familia de que estaba en la escuela y a los niños de nuestra casa también, que estaban allí pues viendo lo que había sucedido. Muchos vecinos antes del derrumbe vinieron a auxiliar a la comunidad, pero pues bueno, desgraciadamente sucedió esto, creo que es una gran enseñanza para todos. Lamentablemente pues fallecieron esos niños y esa señora que pues nos ha entristecido mucho porque es una familia que hace más de 10 años vivían ahí en la escuela y entonces pues son niños que todo el tiempo los hemos tenido entre nosotros, entre la comunidad. Yo como líder, que he sido 10 años que fui líder de acá de la vereda, pues me dio muy duro, pero estoy muy agradecida de todas las entidades que nos han acompañado de una u otra manera, la Defensa Civil, la señora alcaldesa no nos ha abandonado, ha estado acá presente. Durante las labores de esta mañana ya un soldado resultó lesionado cuando intentaba ingresar a la zona de la emergencia. Todavía no se reanudan los trabajos, pero se está despejando las vías con el fin de facilitar el acceso a maquinaria, que es la única oportunidad que se tiene para rescatar los 2 cuerpos que estarían debajo del techo de la escuela. Continúen en estudio con más información. Adriana Ruiz, NTN 24, vereda Travesías, Calarcá, Quindío. Muchísimas gracias, Adriana. Y la oposición venezolana asegura que el sindicalista Rubén González, presidente de Cintra Ferrominera, una de las empresas básicas de Guayana en el suroriente del país, estaría siendo torturado en la cárcel de La Pica por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Él fue detenido esta madrugada por participar en una manifestación pacífica. Aseguran que sin pruebas se le acusa de atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. González va a ser juzgado por los tribunales militares. En Caracas, Oliver Fernández tiene el desarrollo de esta información. Oliver. Hola, buenas tardes. Rubén González es secretario general de Trabajadores de Ferrominera. Fue apresado luego de participar en una manifestación acá en Caracas
por sus reivindicaciones salariales. Sus compañeros se trasladaron hasta acá, hasta la sede de la Fiscalía General de la República, donde denunciaron que pretenden juzgarlo por un tribunal militar. Además, aseguran que está siendo torturado por los cuerpos de seguridad del Estado. Lo tenían atado, y sus familiares que lo tenían atado con una esposa de la mano al tobillo y ahí tirado en el piso. Hicieron que los familiares y los compañeros lo vieran ahí. ¿Y eso para qué es? Eso es para mandar un mensaje. Entonces nosotros le decimos al presidente Nicolás Maduro, es así como se trata a la clase trabajadora. Ese es el gobierno obrero que usted tiene. Por su parte, el diputado Américo de Gracia por el Estado Bolívar y otros trabajadores denuncian que este es un ataque a la clase obrera venezolana. Junto a él están detenidos 10 trabajadores desde el día martes que fueron capturados en el portón 4 de la ferrominera Orinoco. Uno de ellos torturado hasta fracturarle un brazo, Nano Perdomo. Rubén González, un civil. Rubén González no tiene por qué rendirle cuenta a tribunales militares. Rubén González está dando la cara por los trabajadores de la ferrominera que hoy tienen sueldo suspendido y están bajo el signo de la protesta porque les están cancelando su salario con cartones de huevo, con sardina y con mortadela y fiambre. Esto nunca había ocurrido en la historia sindical y laboral de Guayana. Es un ataque continuado al movimiento sindical venezolano. Es una persecución que le tienen a Rubén González. Rubén González fue trasladado a la cárcel de La Pica en el estado Monagas, una cárcel común de alta peligrosidad. Sus compañeros aseguran que no descansarán hasta lograr su libertad. Para nosotros, bueno, sencillamente es un acto lamentable, un acto alevoso contra la clase trabajadora. Es una falta de respeto hacia los hombres y mujeres del movimiento de los trabajadores. Eso les dice mucho un presidente obrero. Y es que los trabajadores se preguntan, ¿dónde quedó aquel presidente que se hace llamar obrero? No vamos a descansar, se lo decimos al gobierno nacional, hasta tanto nos devuelvan y nos restituyan nuestras conquistas laborales y liberen a nuestros 12 presos políticos, porque son presos políticos obreros en un gobierno que dice que supuestamente es obrero. No eres obrero nada, Nicolás. Estás persiguiendo a tu clase y te conviertes en desclasado. En los próximos días se espera una gran manifestación por parte de los diferentes sindicatos del país para exigir no solo la liberación de Rubén González, sino de 11 obreros más que se encuentran tras las rejas. Es la información que manejamos desde la Fiscalía General de la República y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Iniciamos este informativo hablando del traslado de los restos mortales del expresidente George Bush a la capital de los Estados Unidos. Él va a recibir homenajes en la capital antes de volver a Texas. Pero en las redes sociales, alrededor de esta noticia, hay una conmovedora imagen que queremos compartir con ustedes. Se trata de Soli, el perro que lo acompañó durante sus últimos meses de vida. Es un labrador de servicio que hoy se mantiene todo el tiempo resguardando el ataúd del exmandatario. La fotografía, esa que tienen en pantalla, fue publicada por el vocero de la familia con un mensaje de misión cumplida. La mascota va a ser trasladada a Washington y viaja en este momento junto al féretro. Luego va a ser entregada a una organización que asiste a veteranos de guerra de la Unión Americana. George Bush, hijo, señaló que su familia extrañará a esta mascota, pero le reconforta saber que llevará la misma alegría que le dio a ellos a un nuevo hogar. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando retornemos, una sonda de la NASA ha llegado a un asteroide que viaja hacia la Tierra. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Sigue el descontento popular en las calles de Francia. Ciudadanos mantienen las manifestaciones en rechazo a las reformas propuestas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Después de un fin de semana con incidentes bastante violentos, hoy ha habido reuniones entre el gobierno y líderes de la oposición para tratar de encontrar una salida a esta crisis desencadenada por el movimiento conocido como los chalecos amarillos, que protesta en contra del aumento de los precios de la gasolina. En Francia no llega la calma.
Después de un agitado y violento fin de semana donde las protestas sociales dejaron más de 600 detenidos y más de 80 oficiales de la policía heridos, este lunes el descontento se tomó nuevamente las calles. No fueron los llamados chalecos amarillos, sino los conductores de ambulancias los que expresaron su rechazo a las reformas a la seguridad social que pretende implementar el gobierno de Emmanuel Macron. Decenas de estos automóviles se estacionaron en la céntrica Plaza de la Concordia, cerca al Palacio Legislativo, donde hicieron sonar sus sirenas. Estos cambios a la ley nos van a impedir trabajar, nos van a atacar desde el punto de vista fiscal y van a destruir nuestras empresas. Vamos a vernos obligados a despedir. Paralelamente, estudiantes de secundaria de los suburbios de la capital también se unieron a las protestas. Édouard Philippe, primer ministro francés, inició hoy una ronda de reuniones con líderes de oposición para buscar una salida a la crisis. Yo le indiqué que la estrategia de confrontación elegida por Emmanuel Macron podría tener consecuencias dramáticas y si Macron no quiere ser el primer presidente desde hace más de medio siglo en ordenar disparar contra franceses, se necesitan soluciones que sean importantes, audibles e inmediatas. El llamado movimiento de los chalecos amarillos surgió hace aproximadamente un mes de manera espontánea y se organizó para protestar contra una nueva alza de los impuestos al carburante y por ende una baja en la calidad de vida. El ministro de Economía hizo un llamado a una reducción de los impuestos en el país. En este momento tenemos que acelerar la baja de los impuestos y para eso hay que acelerar también la reducción en el gasto público. Estamos decididos a comprometernos con esto. Las movilizaciones sociales dejan ya fuertes golpes para la economía. Por ejemplo, las empresas francesas de transporte de mercancía en carretera denunciaron pérdidas por 400 millones de euros debido a los bloqueos.